estamos en nuestro sexto repaso y en este trimestre es la mitad porque va a tener 2 lecciones acerca de esta temática de la buena administración, la administración que Dios desea para sus hijos. Y quería dar un dato interesante porque en este trimestre estamos a la par de los jóvenes con la temática. Hay un trimestre que tocamos el mismo tema y un trimestre que tenemos temáticas diferentes. Así que pienso que sin duda Dios nos va a bendecir a los más jóvenes y a los más grandes para que podamos disfrutar y aprender de estas temáticas. Y hoy me encuentro nuevamente, y por última vez, con el pastor Horacio Mazzoli. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias, un gusto acompañarlo en esta última lección de mi parte. De tu parte. De mi parte. Ya no te debería decir bienvenido porque ya está, sí, ya estamos parte de la casa. Como de la casa. Y vamos a leer, si te parece, el versículo de memoria y después te voy a pedir que puedas orar para que Dios nos acompañe. El texto para esta semana es Marcos 8, 36 al 37, que dice lo siguiente. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sin duda, ¿no? Son preguntas importantes que nos hacemos. Así que qué mejor manera de empezar que preguntándoselo a Dios. Horacio, ¿nos guías en oración? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque otra semana nos concedes el privilegio de abrir tu palabra, de repasar estos conceptos, Señor, acerca de ser fieles mayordomos, acerca de hacer tesoros en el cielo, en esta semana puntualmente, y ayúdanos a tener un corazón en sintonía, Señor, con tu misma frecuencia y con tu misma visión también de las cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Horacio, ganar el mundo suena tentador, porque claro, es decir, ganar todo lo que se pueda, pero el versículo nos plantea el perdernos a nosotros mismos, lo que soy, ¿no? Y rápidamente la lección nos lleva a pensar en la historia de Noé. Y yo te quería preguntar, ¿qué cambios tuvo que vivir Noé como resultado de obedecer a Dios? En esto de no perdernos a nosotros mismos, ¿no? Ponemos el marco y el contexto es hacer tesoro en el cielo, ¿no? Estamos hablando de eso en la lección, entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la historia de Noé? Que fue muy en la tierra, ¿no? Muy en la tierra, pero sí tiene que ver, ¿no? Y tal vez la primera premisa que podemos decir es que para acumular tesoros en el cielo, eso implica hacer cambios y tomar decisiones aquí en la tierra. No es que por arte de magia acumulamos tesoros en el cielo. Acumular tesoros en el cielo tiene que ver con los valores del reino. Y los valores del reino son distintos a los valores de este mundo. Tal cual. Y aunque estamos en este mundo y vivimos en este mundo, dice el Señor que no somos este mundo. Y nosotros, por lo tanto, debiéramos caminar nunca perdiendo de vista eso, ¿no? que estamos haciendo tesoro en el cielo. Y entonces, en ese sentido, Noé, vamos a Hebreos 11, vamos a buscar Hebreos 11. Y vamos a leerlo entonces. Hebreos capítulo 11. Los 3 personajes de los que vamos a hablar aparecen acá, vos fijate, ¿no? En Hebreos 11. Qué importante que será ese capítulo, ¿no? Qué importante, ¿no? La síntesis preciosa que hace aquí el apóstol Pablo, ¿no? de estos personajes. Hebreos 11, versículo 7, ¿querés leerlo? Dale, Leo. Vamos a leer. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, la vida de Noé venía de una manera, ¿no? Claro. Hasta que un cierto día el Señor le cambió todo. Le da una propuesta, una visión, una orden, si se quiere, que hace que su vida ya empiece a girar en torno a esta premisa. Porque le dice que el mundo va a ser destruido, que la maldad va a aumentar y que tiene que construir un arca como instrumento de salvación, ¿no? Para todo aquel que quiera ser salvo. ¿No? Fue un heraldo en ese sentido. Tal cual. La predicación del Evangelio con la verdad presente para ese tiempo, para ese momento, ¿no? Y 120 años la vida de él giró. Entonces, cuando hablamos de hacer tesoro en el cielo, evidentemente tuvo que hacer cambios. Porque ahora toda su vida comenzó a girar en ese proyecto. Y eso le habrá llevado también a hacer otros cambios, ¿no? No solo la construcción del arca, sino también incluso avanzar en algo que él no veía. Tal cual. Con fe. Con fe, porque un poco se conjuga en esta vida, ¿no? Ese caminar por fe. Nosotros vivimos en un mundo donde todo es palpable, pero sin embargo Dios nos invita a mirar realidades invisibles, que un poco es lo que va a decir acá Hebreos. Entonces él por la fe, con los pies acá, pero siempre con la mirada puesta en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo implica estar con los pies acá,
Déjame decir pero algo. no perdernos, ¿no? O sea, construir un arca en la tierra era hacer tesoros en el cielo. Y sí. Porque Dios se lo había pedido. Porque no estaba haciendo algo para su propio beneficio personal y nada más. Y no está mal hacer algo para nuestro propio beneficio personal. El asunto es cuando eso pasa a ser el centro. Claro. O sea, ¿cuál es la esencia? Su vida pasó a estar centrada en Dios, en la propuesta de Dios. Y ya no caminó de acuerdo como él creía, sino a la luz de esa visión. Eso le transformó la manera de caminar. Seguía estando acá, pero con la meta puesta allá, en lo que Dios le había pedido. Y cuando vos mencionás eso, rápidamente me fui a Abraham y Lot. ¿Por qué? Porque claro, por un lado tenemos a alguien similar a Noé, con una fe inquebrantable, aunque fue un ser humano, ¿no? Abraham. Y por otro lado tenemos a su sobrino, el sobrino rebelde, que encima un tipo irrespetuoso, porque claro, le dan a elegir las tierras y él se queda con la mejor, siendo que Abraham, casi un padre para él, era más grande, ¿no? ¿Qué diferencia nosotros encontramos en cuanto a la fidelidad entre estas dos personas? Y ahí vemos un poco esto del que tiene la visión 2020 y el que no la tiene. El que puede discernir porque tiene discernimiento espiritual y sabe que está caminando hacia la patria celestial, y el que por ahí se quedó corto de ese discernimiento. Claro. ¿No? Lot entró a Sodoma rico y salió pobre y viudo. ¡Wow! Qué complicado. Mirá el negocio que se mandó. Tal cual. Perdió. Perdió. ¿No? Porque cuando entró, ¿por qué se dividieron? Porque ya no tenían dónde más esparcirse, habían crecido tanto, habían sido tan bendecidos. Dios los prosperó. Claro, que ahora, bueno, la tierra no alcanza, ¿para dónde voy? Y él miró, buscó el lugar más próspero, y nada de malo en buscar el lugar más próspero. Claro. El problema son las consecuencias que le iba a traer esa decisión. Estar cerca de eso. Y los riesgos que tenía esa decisión. Cuando por buscar la prosperidad nosotros sacrificamos la fidelidad. La fidelidad, muy bien, Leo, ahí estamos en peligro. Porque se metió en un contexto, en un entorno que le hizo daño, que hizo que su esposa se perdiera incluso, que sus hijas se corrompieran. Entonces fue muy alto el precio, ¿no? Mucho sufrimiento, ¿no? Tal vez miró, no sé, no puedo afirmar eso, pero tal vez miró la rapidez, ¿no? De obtenerlo, las cosas rápidamente. Muy ¿no? adolescente. Y creo que las nuevas generaciones, y me incluyo, ¿no? Queremos eso, queremos todo ya. Incluso postergamos la responsabilidad para decir, bueno, tener un poquito de placer ahora, ¿no? Sí. En cambio, Abraham, vamos a Hebreos, que nos da la clave. Vamos a buscarlo. Hebreos 11. Hebreos 11, mirá lo que dice de Abraham. El 8, ¿no? De hasta el 10. Ahí está interesante mirar toda la película completa. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A mí me pasaba que un día me di cuenta que yo prestaba mucha atención al versículo 8 y al versículo 10, pero me salteaba el 9. Claro. El versículo 8 dice, por la fe salió. Y todos nos acordamos de eso. Por la fe salió sin saber a dónde iba. Y salió, sí. Y esperaba la ciudad por venir. Pero acá dice que no solo salió por la fe, sino que habitó por fe. O sea, vivió por fe. Vivir. Habitar es vivir. No solo salió, sino que después toda la vida de él fue por fe. Porque estaba en la tierra. Él fue sepultado en la tierra prometida, pero todavía no era la tierra prometida. Claro, o sea, no la tenía. De hecho, no la vio la bendición. ¿No? Claro. No la vio. La vivió por fe. Pero recibió la primicia. Recibió la primicia y habitó como si fuera, aunque todavía no era. Wow. Y ahí está, y extrapolémoslo ahora a nuestra realidad. Estamos acá y nosotros somos de acá, pero somos ciudadanos del reino y tenemos que vivir como ciudadanos del reino para heredar esa ciudad. Aunque estemos acá. Aunque estemos acá. Wow, porque la verdadera tierra prometida. Exacto. Y esa fue la visión de él, ¿no? Mientras la visión de Lot fue terrenal, la visión de él fue, estoy acá, pero yo confío y espero en la promesa de Dios, ¿no? O sea, mientras vamos también habitamos con esta mentalidad. Habitamos también. El autor de la lección, no me venía la palabra, le llama gratificación diferida. Ok, ajá. Gratificación diferida es eso, es aprender a aplazar ciertas cosas para obtener otras mayores. Wow. Que eso cuesta mucho en nuestra cultura donde todo es ya, ¿no? Tal cual. Donde tiene que ser todo rápido, cuesta aplazar. Tal cual. Pero bueno, esa es la idea. Y Horacio, nos quedan 2 minutos. Vamos con los 2 minutos. Tenemos que hablar de Moisés. Sí. Porque desde la óptica humana, cuando pensamos en Moisés, si yo hubiera sido Moisés, vamos a hablar en tono personal, creo que me hubiera quedado en Egipto. Sí.
A ver, estamos hablando del mejor lugar del mundo, ¿no? Y encima él tenía un lugar preeminente en ese lugar. ¿Cómo podemos mantener el cuadro completo? Porque Moisés vio más allá de Egipto, más allá de la prosperidad. ¿Cómo podemos Lo podemos decir en 3 segundos y en 1 minuto, como vos quieras. Vamos a Hebreos 11 otra vez. Fíjate, estamos sacando todo de acá, ¿no? Como que Hebreos 11 nos muestra la historia por el espejo retrovisor, la estamos viendo, ¿no? Y rescata esos valores y los agrupa. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27. Dale. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien. Temporalidad, eternidad. Lo presente, el galardón. Nunca perdió de vista, no se mareó, ¿no? Claro. Porque tenía todas las condiciones para tener una vida sin problemas, ¿no? Claro. Humanamente hablando. Sí. Pero él prefiere resignar eso, identificarse con el pueblo de Dios, con su pueblo, y después le esperan 40 años en el desierto y después otros tantos más renegando, ¿no? Si él sabía lo que le iba a costar el liderazgo y todas las peripecias que iba a pasar y lo canoso que se iba a volver antes de tiempo, pienso yo, tal vez lo hubiese pensado, pero él aceptó ese llamado, ¿no? Y la clave está en el último versículo que leíste. ¿Cómo no perder el panorama completo? Bueno, ¿cuál es el secreto de su liderazgo? Mantenerse viendo al invisible. Mirá que es un oxímoron, ¿no? Tal cual, ver el invisible. Ver al invisible. Pero es así. Y Dios nos invita a caminar en esa tensión. La vida espiritual en este mundo es manejarnos continuamente en esa tensión. Tal cual. ¿No? Estar acá, caminar acá, pero como viendo al que no se ve. Wow. Y ahí entra la fe. Por eso por fe, dice el capítulo. Porque 11, todos los que están acá son los que están en la galería de la fe. En la galería de la fe. Aprendieron a vivir de esa manera, ¿no? Y Dios nos invita a vivir igual a nosotros. Y creo que esto es lo lindo, pastor, que si ellos lo lograron, eran seres humanos, nosotros también tenemos la oportunidad de vivir por fe y ver al invisible, ¿no? Creo que ellos no tenían nada de sobrenatural. Pastor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que hemos tenido el desafío de en 3 preguntas responder rapidito a la semana, así que ha sido una real bendición. Para mí también, que Dios te bendiga mucho. Gracias. Y a ustedes que nos acompañan les agradecemos y les pedimos que nos sigan acompañando porque ya nos encontraremos en nuestro 7º repaso que tiene por título A uno de estos mis hermanos pequeños. Así que nos encontramos como siempre la semana que viene y vamos a seguir disfrutando de la Escuela Santa. Que Dios te bendiga.